el sonambulismo. El sonambulismo es una alteración del sueño, es un trastorno del sueño que se encuentra clasificado dentro de las parasomnias. Es un trastorno del sueño en el cual aparece un trastorno en el comportamiento, también un trastorno en todos los procesos que intervienen desde el punto de vista fisiológico del sueño, y cuando aparece en la familia puede causar conmoción, sobre todo, primero, porque no se espera que una persona padezca de sonambulismo; segundo, porque de alguna manera impacta las cosas que hace. Estamos acostumbrados normalmente que cuando una persona tiene los ojos abiertos sepa totalmente lo que hace. Sin embargo, en el sonambulismo no ocurre eso. El sonambulismo, la historia del sonambulismo nos describe que mucho antes del siglo XVI ya habían personas que se interesaban por el estudio de las causas que generaban el sonambulismo, porque se daban cuenta que habían personas que se despertaban de noche y caminaban con los ojos abiertos y después no recordaban casi nada o nada de lo que sucedía. En aquel tiempo, por ejemplo, se le atribuían las causas a los espíritus que supuestamente poseían el cuerpo. En la medida que fue pasando el tiempo, ya se fue comprobando que no eran precisamente espíritus y se empezaron a estudiar más, y se ha comprobado que el sonambulismo aparece fundamentalmente en el primer tercio de la noche. El 80% de las personas con sonambulismo lo hacen después del sueño de ondas lentas, y el 20% está relacionado con el sueño intermedio. Ahora bien, cuando una persona tiene un sonambulismo, primeramente debe existir un despertares incompletos de manera recurrente. Estamos hablando que en una semana se debe estar levantando 2 a 3 veces por semana, por ejemplo, para diagnosticar un sonambulismo. La persona generalmente tiene una alerta, pero es una alerta incompleta. La persona no tiene un despertar total. Y además de eso, generalmente realiza las actividades que acostumbra hacer durante el día. Entonces podemos ver a una persona despierta, que en este caso se describe que el 30% de los niños de 3 a 8 años o de 4 a 9 años generalmente padecen del sonambulismo, y con los niños de 10 años, por ejemplo, el 13% padece de sonambulismo. Cuando un niño se despierta y comienza a caminar con los ojos abiertos, en muchas ocasiones los padres se asustan. ¿Y por qué? Porque el niño en muchas ocasiones camina por los lugares de la casa. En ocasiones, por ejemplo, se sienta en la cama, y una vez que se sienta en la cama, en muchas ocasiones parece que está pensando, porque tiende a erguir el cuerpo hacia adelante. Puede, por ejemplo, caminar, ir al lugar donde está el refrigerador, abrir el refrigerador, o si no, ir hasta la puerta e intentar abrir la puerta. En el adulto, se describe que del 2 al 4% de la población adulta padece de sonambulismo, y hay en determinados momentos determinados sonambulismos donde puede correr peligro la vida de la persona. ¿Por qué? Porque en ocasiones el sonámbulo puede chocar con algunos objetos que se encuentran intermedios, puede en algún momento, si existe algún pérfilo cortante, poder cortarse con esta conducta. Se describen algunos casos incluso de sonambulismo donde han conducido dormidos. ¿Y qué característica tiene? Que una vez que la persona con sonambulismo se despierta, en muchas ocasiones existe un estado confusional o no recuerda nada o casi nada de lo sucedido. Se orienta que se describen en las causas de sonambulismo que está muy relacionado en ocasiones a enfermedades orgánicas, por ejemplo, como el reflujo gastroesofágico, como también a la apnea paroxística del sueño. Se describe también relacionada, por ejemplo, con el síndrome de piernas inquietas, y es muy recomendado que si aparece en la casa un niño con sonambulismo, sobre todo si es un niño pequeño, menor de 6 años, es importante siempre que se pueda no describir lo que está sucediendo de noche con el niño. ¿Por qué? Porque generalmente los niños son muy sugestionables y en ocasiones puede generar temores a dormir en la noche por miedo a que se vuelva a repetir lo que sucedió. Mucho más cuando los adultos no están acostumbrados a manejar esto, y causa mucha alarma, y generalmente los adultos tienden a repetir lo sucedido y contárselo de persona a persona, y el niño se puede sugestionar y esto puede afectar el sueño. Otras causas que se describen también como causas de sonambulismo, se describen, por ejemplo, los ambientes inseguros, donde existen familias, por ejemplo, donde hay altos niveles de tensión y de estrés.
También, por ejemplo, los problemas académicos en las escuelas o en los colegios pueden ser factores que puedan precipitar la aparición de episodios de sonambulismo. También hay que descartar causas orgánicas, por ejemplo, como pueden ser alteraciones electroencefalográficas donde exista alguna alteración en la actividad eléctrica cerebral, y esto también requiere una atención por neurología, pero uno de los aspectos más importantes es poderle brindar un ambiente seguro a la persona con un sonambulismo. En el sonambulismo generalmente no se sugiere un tratamiento farmacológico específico, excepto que este trastorno del sueño puede estar generando de alguna manera limitaciones en las actividades diurnas de la persona afectada. En alteraciones en las actividades diurnas estamos hablando que si el chico va a la escuela no existe un buen aprovechamiento académico porque el niño, por ejemplo, tenga una somnolencia diurna, por privación de sueño nocturno, o que el niño tenga determinadas alteraciones del comportamiento producto de no tener un buen aprovechamiento del sueño, y esto genere conductas disruptivas en el círculo de niños donde él se desenvuelve, y mucho más si afecta el aprendizaje. En el caso del adulto también, porque un adulto que padezca de sonambulismo y no existe un aprovechamiento del sueño por no existir un sueño reparador, si conduce, por ejemplo, puede ser riesgo de accidente. Entonces, en estos casos, con una ayuda de un especialista, se pueden utilizar algunos fármacos específicos para tratar de ayudar al adulto a conciliar el sueño, pero siempre tiene que ir asociado a tratamientos psicoterapéuticos y estrategias psicosociales para ayudar a que esto pueda mejorar. ¿Esto le puede acontecer a la persona en cualquier momento o solo en horas de la noche? En horas de la noche. El sonambulismo es una alteración del sueño nocturno y generalmente se describe que es más frecuente, como les decía, en la niñez y debe desaparecer generalmente en la adolescencia. Hay adultos que todavía mantienen el sonambulismo, también se le adjudican una parte importante de las causas a las causas genéticas, porque se ha descrito que generalmente los niños que padecen de sonambulismo tienen alguna historia en la familia también de personas que padecieron de sonambulismo. Y los adultos que generalmente padecen de sonambulismo también, cuando se profundiza, se identifica que en la niñez también tuvieron episodios de sonambulismo. ¿Puede ser agresivo? Ya la agresividad no es tan frecuente en el sonambulismo como en el errabundismo, que el errabundismo es otra parasomnia también, como parte de las alteraciones del sueño, donde el individuo, en muchas ocasiones el paciente sí puede llegar a tomar objetos, lanzar objetos, agredir personas, caminar y tener conductas disruptivas donde pueda afectar el entorno, y aquí sí se sugiere tratamiento farmacológico. Generalmente los tratamientos farmacológicos van encaminados a utilización de ansiolíticos, neurolépticos, para poder mejorar este trastorno. Doctor, ¿es fácil de poderlo identificar? Porque se puede confundir un poco tal vez con el insomnio, ¿no? Bueno, sí es fácil de identificar porque aunque el insomnio aparezca, no precisamente tienes que caminar con los ojos abiertos, y mucho menos realizar las actividades que de día realizas, ¿no? Acostumbras a realizar. Y el insomnio, además, es simplemente la afectación del sueño, donde puede existir, por ejemplo, dificultad para la conciliación o para el mantenimiento del sueño, y después, el día siguiente, existe un efecto negativo, porque el paciente generalmente se levanta cansado, agotado. Entonces, sí difiere del sonambulismo, porque el sonámbulo se levanta, tiene despertares incompletos, los ojos generalmente están abiertos y camina, ¿no? Realiza actividades. Doctor, Iván, tenemos inquietudes desde ya. Sí, correcto. Doctor, el sonambulismo, con lo que usted ha señalado, no es una enfermedad grave, ¿no? Mientras el propio afectado no corra el peligro, pueda superar una amenaza para las personas de su entorno, ¿no? Pero tiende a ser hereditario, o sea, la fatiga, la falta de sueño y la ansiedad están asociadas con el sonambulismo, sobre todo en los adultos, ¿no? Puede ocurrir debido al uso de alcohol, sedantes, otros medicamentos. Sí, verás, Iván, primero para diagnosticar el sonambulismo no se puede justificar
ni por enfermedades médicas, ni se puede justificar tampoco por la utilización de sustancias o medicamentos. Ese es uno de los criterios diagnósticos para poder diagnosticar un sonambulismo. Si en un momento determinado una persona consume algún tipo de sustancia o medicamentos y desarrolla conductas similares al sonambulismo, no podemos diagnosticar un sonambulismo. Es una alteración del sueño, pero las causas orgánicas, como las causas médicas o el consumo de alguna sustancia, no puede ser justificado a través de esto. Ahora, el consumo de sustancias, el consumo de medicamentos, sí puede llegar a generar conductas similares al sonambulismo, pero no precisamente se debe diagnosticar el sonambulismo si la persona consume esta medicación. Lo que pudiera suceder es que una persona consumiendo determinados fármacos tenga comportamientos como este y que de alguna manera sean factores que precipiten ya un sonambulismo establecido. O sea, hay una persona que tiene un sonambulismo y quizás cuando toma la medicación aparecen los episodios. Eso sí puede pasar, pero la causa del sonambulismo nunca se puede adjudicar a una enfermedad médica o a el consumo de sustancias o el consumo de fármacos. Pero sí puede agravar la situación. Pero sí puede ser un factor precipitante o puede ser un factor agravante. Eso sí puede suceder. Doctor, una vez detectada ya el problema y todo, que sabemos que debe de someterse obligadamente a un tratamiento con un profesional. Sí, se debe establecer un tratamiento y como todo desorden en salud mental que aparezca, tiene un enfoque, puede existir en el tratamiento un enfoque farmacológico o no farmacológico. El farmacológico, como decía anteriormente, es cuando fundamentalmente esta parasomnia puede tener una repercusión en las actividades diurnas. O sea, estamos hablando que la persona se limita el desempeño laboral o estudiantil o en las relaciones interpersonales porque debido a esto pueda tener alteraciones en el comportamiento, con comportamientos disruptivos, patrones reactivos, impulsivos o violentos, porque tenga hipersomnias diurnas por privación del sueño nocturno, porque no hay un buen aprovechamiento del sueño. Aquí sí se puede utilizar algún tratamiento farmacológico de acuerdo a la sintomatología que tenga. Y el tratamiento que más se sugiere es el tratamiento psicoterapéutico, que tiene que ir enfocado a la persona y al entorno. Cuando hablamos del entorno estamos hablando de familia, estamos hablando de ambiente laboral, de relaciones con el resto de las personas que le rodean y sobre todo en el manejo de los pensamientos. Se le adjudica una alta responsabilidad también al estrés, a los ambientes ansiogénicos y también, como decía Iván, hay una alta probabilidad hereditaria también en el sonambulismo. Era algo que estaba comentando anteriormente, que está comprobado que la mayoría de las personas que padecen de sonambulismo, los niños han tenido alguna persona en la familia que también lo ha padecido. Y si es un adulto, generalmente el adulto con sonambulismo también lo padeció generalmente en la infancia. Entonces, se sugiere, por ejemplo, dentro del tratamiento psicoterapéutico, crearle ambientes seguros a los niños y a las personas que padecen de sonambulismo, tratar, por ejemplo, en las noches de quitarle, por ejemplo, objetos con los cuales se puedan lastimar. Si duerme, por ejemplo, en cuartos muy separados, muy distantes de los lugares donde duerme, por ejemplo, el adulto, tratar de generar, por ejemplo, a veces hilos con algunas cositas que suenen para que el adulto sienta que se despertó, porque a veces hay sonámbulos que abren la puerta y pueden salir a la calle y pueden constituir un riesgo también para su vida, ¿no? Iván, otra inquietud. Sí, doctor, también hay bueno, con el tema de los sonámbulos, a veces, como vemos muchas películas dentro de ese aspecto, ¿no? Despertar a un sonámbulo, ¿le provocará algún problema? ¿Se lo pondrá en coma? O no sé, pues, cuál es la situación, porque se ha dado también esos mitos, ¿no? Que mira que no puedes despertar a un sonámbulo porque le puedes causar un infarto o porque bueno, está profundamente dormido y es probable que mañana no recuerde nada de lo ocurrido. O sea, quisiera que nos saque justamente de esas curiosidades que se dan dentro del ámbito. Iván, lo que se sugiere en la literatura
no es que no se pueda despertar precisamente, pero se sugiere intentar, una vez que el sonámbulo está en medio del episodio, tratar de guiarlo delicadamente hacia la cama y de una manera segura él pueda volver a acostarse y que se pueda despertar por sí mismo o continuar durmiendo. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando el episodio de sonambulismo termina, generalmente la persona puede encontrarse desorientada, o sea, no saber en el lugar donde se encuentra, con qué personas está alrededor, no saber qué ha sucedido, o puede presentar también un síndrome confusional. Y en el síndrome confusional, generalmente la persona está en un estado que no es el estado normal en el que estamos nosotros. Hay un mundo en el que él se encuentra por fracciones de segundos o minutos donde su pensamiento y su forma de analizar las cosas es muy diferente. Entonces, cuando despertamos de pronto a una persona en un episodio de sonambulismo, esa persona puede realmente generar, por ejemplo, generarse en él altos niveles de estrés. Puede haber aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, puede existir, por ejemplo, de alguna manera un aumento de la tensión arterial, sobre todo si son adultos y padecen de hipertensión arterial. Entonces, lo más importante aquí no es que precisamente porque lo despierte se va a morir o puede generarle un accidente cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio. Es más bien por el estrés que se le genera al paciente cuando se despierta de manera súbita. Si nosotros nos damos cuenta, en ocasiones están las personas quedándose dormidos o están en la primera etapa del sueño y es un sueño muy ligero y cuando alguien de pronto lo llama por su nombre, las personas se asustan y entonces generalmente dan algún quejido. La persona tiende a molestarse, por ejemplo, porque lo despertaste con un grito. Entonces, algo parecido sucede en la persona que tiene un sonambulismo, pero mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la persona lo estamos sacando de un estado en el que no tiene conciencia generalmente de lo que sucede y, sin embargo, lo que él está viviendo generalmente no lo recuerda. Entonces, de ese estado al estado en el que todos estamos, donde existe un estado de vigilia adecuado, donde estamos en alerta, entonces les puede generar realmente cambios muy bruscos internamente y puede generar alguna conducta o algún episodio no esperado. Pero lo que se sugiere fundamentalmente es tratar de guiarlo hasta la cama, que él pueda seguir durmiendo. Generalmente se debe dejar que él se despierte o que siga durmiendo. Muchas personas con sonambulismo no se despiertan. Muchas personas la llevan hasta la cama, siguen durmiendo y al otro día no recuerdan lo que sucedió. Por todo esto, salud mental es mucho más. Sí, salud mental es mucho más que precisamente utilizar fármacos o tratamientos psicoterapéuticos solamente. Es mirar al individuo de una manera integral. Si alguien necesita nuestros servicios, estamos ubicados en el Centro de Atención Integral en Salud Mental, Chalón, en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas. Nos pueden ubicar a los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles. Muchas gracias.